Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Profesor, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dice el día? ¿Cómo va la salud? ¿Todo bien? Con la resaca. Muy bien, muy bien. Eso es lo que se quiere. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas, ya que es la última semana. De ahí creo que descansamos 2 semanas. Y de ella venimos la última semana que vamos a trabajar, ¿no? Que vendría a ser del 14 al 19. Y justo es la última semana. Entonces solo ya regresarían ya a hacer una última clase y las evaluaciones correspondientes, ¿no? Esa semana estamos terminando. Ya hubiéramos terminado, chicos, a ver, pucha, esta semana era pues la última semana que íbamos a terminar, si no se suspendía esos 15 días. Justo esta semana hubiera terminado, hubiera sido bonito, cosa que ya en marzo hubieran estado libres. Bueno, en fin, como dicen, será por algo, pero para mí ese por algo no justifica nada, ¿no? Entonces, sigamos. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la investigación bibliográfica, ¿no? Acá en la muestra tenemos todo un conjunto de libros que nosotros observamos y que esto constituye pues las fuentes de información de carácter bibliográfico, ¿no? Porque hemos visto en los últimos tiempos varios de sus compañeros egresados de la facultad, sobre todo en ciencias sociales, bastante se han dedicado a hacer trabajos de investigación bibliográfica, fundamentalmente aquellos que trabajan en las academias o instituciones preuniversitarias, porque en esas instituciones les exigen que deben tener material de trabajo. ¿Y cuál es el material de trabajo? Justamente tienen que tener su libro ya sea en historia, en geografía, en economía, en familia y civismo, en educación cívica, mm, y también en filosofía, psicología, y veces porque el profesor de ciencias sociales abarca pues un poco más, ¿no? Nos han dado la apertura de los de sociales, también podamos dictar filosofía, podamos dictar psicología. Pero lamentablemente en nuestra facultad no ha sido posible recuperar los cursos de filosofía y psicología, ¿no? Que eso nos pertenece, porque ustedes en los colegios ven que un profesor de sociales está dictando filosofía, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pero es necesario de que nosotros podamos conocer algunos aspectos propios de las fuentes bibliográficas. Entonces, la investigación bibliográfica resulta ser, pues, muy importante, ¿no? Hacer una recopilación, por eso les decimos mayormente recopilación de datos de los diversos libros y elaborar un nuevo que sea de carácter didáctico, que permita poner todos los conocimientos habidos por haber y que estos sean necesarios, como por ejemplo para los exámenes de admisión. Eso es lo que mayormente han trabajado sus compañeros y algunos también han mostrado mayor predisposición y han ido un poco más allá, ya concatenarse con la historia, con la geografía y un poco más, ¿no? No solamente se han conformado con preparar material para un centro preuniversitario, sino también han ido un poco más allá. Y de estos tenemos varios de sus compañeros que les ha gustado la investigación de carácter bibliográfico, ¿no? Entonces, constituye pues el hecho de que nosotros reconstruyamos, ¿no? Reconstruyamos nuestros conocimientos para los fines que nosotros necesitamos dentro del contexto de la investigación bibliográfica.
O también puede ser para precisar algunos problemas fundamentales de inquietud, ¿no? Inquietud que tengamos nosotros en la historia, etcétera. Entonces, nos permite hacer un buen trabajo. Por eso dicen que la mejor fuente de información son los textos o los libros que tenemos, ¿no? Porque ahí están todo un conjunto de conocimientos que nosotros necesitamos en todos los niveles y campos del conocimiento o del quehacer, del saber humano. Entonces, en esa medida se puede trabajar con mayor plenitud, ¿no? Entonces, la investigación bibliográfica por sí mismo significa, pues, y tiene una importancia muy especial. Entonces, vamos a ver algunas cosas sobre esto de las fuentes bibliográficas, porque esa es la base de trabajo, ¿no? Caracteres internos, vamos a ver, ¿eh? Sigamos, acá tenemos criterios posicional, en forma de elaboración, ¿no? Forma de elaboración. Entonces, ¿son fuentes directas o son fuentes indirectas? Las fuentes directas siempre son aquellas que se han hecho con fines de hacer constar cada uno de los aspectos propios para la historia, ¿no? Entonces, eso es bueno. Fuentes indirectas, aquellas que siempre se han hecho con la finalidad propiamente de poder vertebrar algunos aspectos propios de la población, sean, como ayer hemos manifestado, en la administración pública, en la administración judicial, en la administración fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, estas que no se han hecho en forma directa, pero que al final constituyen también como fuente, ¿no? O sea, han pasado los años, se constituyen una fuente de carácter histórico, ¿no? Entonces, las primeras, como por ejemplo, tenemos textos en historia, tenemos folletos, tenemos que se llama información en periódicos, que vendrían a ser distintos artículos, revistas, etcétera, ¿no? Y si nos vamos remontando al pasado, las fuentes directas, como por ejemplo, tenemos básicamente nos han dejado las famosas crónicas, ¿no? Las crónicas, las primeras crónicas que se han hecho sobre la historia del Perú. Esas son fuentes directas. Las indirectas siempre son las que generan mayormente las instituciones, ¿no? Con la única finalidad de manejar correctamente la administración. Criterios intencional, intención de la elaboración, fuentes intencionales o testimoniales, testimonios, fuentes no intencionales, no testimoniales. Entonces acá tenemos que tener muy en cuenta fuentes intencionales, que a veces, muchas veces, y mayormente, tenemos informaciones en historia que son testimonios de personas que nos dejan información del pasado, ¿no? Correctamente. Y las otras son las que se hace siempre con fines eminentemente de carácter administrativo, ¿eh? Siguiente. Caracteres externos. Clases, procedimiento de empleo para transmitir la información. Fuentes, acá tenemos siempre fuentes monumentales, fuentes textuales, fuentes iconográficas, fuentes sonoras, fuentes audiovisuales, fuentes electrónicas, ¿no? Las electrónicas ya están prácticamente sintetizadas de acuerdo a los últimos avances de la ciencia y la tecnología. Es decir, propiamente el equipo de cómputo y también a esto va coactivado mucho lo que se llama la comunicación por Internet, ¿no? Que juega mucho. Las fuentes textuales, los libros iconográficos, las formas o las diferentes formas de escritura que tenemos, ¿no? Sonoras son las fuentes que
Tenemos de aquellas fuentes de grabación, ¿no? Que se han grabado, y las fuentes audiovisuales, las filmaciones de películas y otros aspectos fundamentales, fuentes electro, ya lo he dicho, de todo lo que viene a ser trabajo en digital. ¿No? Bien, entonces esos son algunos aspectos, pero sin de las fuentes. Ayer hemos estado viendo fuentes eminentemente de carácter monumental, ¿no? Hemos tocado en dos aspectos que son muy importantes, unos fuentes monumentales de carácter arqueológico y fuentes de carácter material. Está viendo la cerámica, trabajos óseos, trabajos en metal, trabajos líticos, etcétera, etcétera, donde nos brinda una gran información, ¿no? Sobre todo en las cerámicas y en los trabajos de carácter lítico, como por ejemplo estos famosos monolitos o aquellos trabajos que nos han dejado en alto relieve, ¿no? Como son, como por ejemplo, las cabezas clavas o en las paredes que han dejado un alto relieve, ¿no? Entonces, eso tenemos bastante, hemos estado viendo ayer, ¿no? Que hoy día es eminentemente de carácter textual. Bien, sigamos. Difusión, medio por el que se divulga la información para conocimiento general. Tenemos fuentes monumentales, todo lo que siempre hemos dicho, por favor, que se entienda esto desde una punta de proyectil hasta los más grandes monumentos arqueológicos que tenemos en el Perú. Llámese Sacsayhuamán, Machu Picchu, ¿no? Que son grandes monumentos arqueológicos que tenemos en el Perú. Entonces, desde una pequeña punta de proyectil hasta los monumentos más grandes. Fuentes documentales, todo aquello que representa, pues, documentos con fines eminentemente de carácter histórico y documentos con fines hechos no de carácter histórico, pero que al final constituye una información muy valiosa, muy importante, como por ejemplo todos aquellos que han trabajado los notarios, como por ejemplo, hemos dicho ayer, todos los que trabajan en el municipio en lo referente a lo que es la parte estadística, ¿no? Es decir, la inscripción de nacimientos, la inscripción de matrimonios, la inscripción propiamente de funciones, etcétera, ¿no? Y otros documentos más de manejo eminentemente de carácter administrativo, pero que en el fondo se convierten en fuentes de información histórica conforme va pasando el tiempo. Fuentes bibliográficas, todos ya sabemos, todos los textos que tenemos, todo eso está, hay que tener muy en cuenta propiamente, de que estos libros a veces tienen contenidos mucho más amplios, o pueden ser textos pequeños, ¿no? Un folleto, etcétera, ¿no? Fuentes gráficas y audiovisuales. Entonces acá tenemos las distintas grabaciones, ¿no? Fuentes gráficas. También aquí podemos tener las fuentes iconográficas. Iconográficas hemos manifestado que viene a ser la fuente iconográfica. A ver, vamos a ver, ¿qué significa la fuente iconográfica? A ver quién quiere ganarse un punto al examen, a ver. ¿Quién quiere ganarse, a ver, un punto al examen? A ver. ¿Qué significa una fuente iconográfica? A ver. A ver, Johnny dice, a ver,
con imágenes, pinturas, fotografías. Muy bien, qué excelente. Yo te has ganado un punto. ¿Ah? Si esto hemos hecho en los modelos, hemos tocado tres tipos de modelos y hemos tocado uno de los modelos de carácter iconográfico. ¿Cómo no nos vamos a acordar? Entonces parece que ustedes estudian solamente para un momento, ¿no? Y no están propiamente queriendo captar los conocimientos propios a sí mismo, ¿no? Entonces ahora pasa pero no me has puesto, no sé, no te entiendo, Raúl, qué es lo que quieres expresar con ese término, pero así se trata. Porque hemos hecho tres modelos, hemos hecho. Y uno de los modelos es de carácter. Sí, a ver, ¿alguna participación por ahí? Dice, son fuentes de tipo claro, pintura, carteles, Yo, ilustraciones. profesor, Sí, adelante, a ver, adelante. Te escucho. caricatura, los cómics, profesor, las Ya, muy bien. eso también son fuentes iconográficas. Tenemos el Ya, condorito. ya, también. Sí. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Entonces, hemos hecho, todos sí hemos hecho esto, que es necesario, hemos hecho que el profesor maneja los tres modelos. Sí o sí, el investigador también. No sé por qué se me están olvidando ustedes, no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Siempre hay que estar repasando, hay que estudiar. Yo ya les he dicho bien claro, los conocimientos son relativos, no son absolutos. Cuando se convierten en absolutos? Cuando nosotros permanentemente estamos leyendo libros, estudiando, ¿no? Para tener siempre un conocimiento real y objetivo. Eso es, porque si nosotros solamente estudiamos para el examen, entonces el conocimiento es pues bastante relativo. Rápido me voy a olvidar, después qué me importa el resto, ¿no? Entonces eso es, entonces tenemos fuentes psicográficas, fuentes sonoras, las grabaciones, visuales, las fuentes electrónicas que también hemos precisado, ¿no? Entonces, dentro de todo, esto tenemos, ¿ya? Bien, vamos a ahora precisar otros aspectos más. Acá tenemos clases, procedimientos de empleo para transmitir la información. Fuentes monumentales, que las hemos visto ya, fuentes textuales, ¿no? Fuentes humanas, fuentes de voz, fuentes electrónicas. Tenemos difusión de medios por el que se divulga la información para la general. También tenemos fuentes monumentales, bibliográficas, fuentes gráficas, audio. Acá nos habíamos quedado grabando. Acá tenemos uno que viene a ser la prensa. Ahora que tenemos varios periódicos que difunden eminentemente, pueden difundir, como por ejemplo el día lunes, ¿no? Todos los lunes, ¿no? El diario El Ojo, a pesar de que es un diario chicha, ¿no? Va a publicar, ¿no? Los distintos precursores y próceres de la independencia. Ya ha empezado este lunes, ¿no? Básicamente con una información eminentemente sobre Tupac Amaru. Le ha dedicado dos páginas íntegras sobre Tupac Amaru, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, también tienen a veces comentarios de carácter historia, algunas informaciones. Ustedes han leído, con, por ejemplo, un pequeño fragmento sobre el padre el dominico, rey, ¿cómo se llama? Rey Bartolomé de las Casas, ¿se acuerdan? El documentito Yo Viré también ha sido Sí, publicado sí, en, en un periódico.
Entonces, que también han leído. Entonces, sí, te encontramos fuentes de información en la prensa o a veces comentarios sobre hechos, ¿no? Entonces, se dan esos casos. Pues por eso yo les digo, ¿por qué la prensa? ¿No? La prensa también puede ser hablado, escrito, etcétera, ¿no? En cualquiera de ellos. Y el problema es estar al tanto, ¿no? Saber seleccionar nuestras informaciones que queremos de los medios de comunicación, ¿no? A veces cuando escuchamos noticias sobre historia, algo, no nos gusta y lo apagamos o lo cambiamos de canal, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros debemos darle mayor importancia, prestancia, analizarlo si es verdad o es falso, ¿no? Quizás comparar con otras fuentes documentales, pues con fuentes bibliográficas o fuentes gráficas y audiovisuales o quizás con fuentes orales, ¿no? Es muy bonito. Yo he leído con, por ejemplo, esto que se ha publicado el día lunes, no tiene mucho contenido, ¿no? No tiene mucho contenido. Siempre son los contenidos que siempre se han dado sobre Tupac Amaru, ¿no? Entonces, yo pensé que iba a tener otras fuentes, otra forma de interpretar, analizarlo, presentar Tupac Amaru, pero no, tiene tres partes en la información, ¿no? Que es eminentemente de carácter personal, o sea, la biografía de Tupac Amaru. Segundo contenido tiene su desarrollo personal, ¿no? Y tercero, propiamente, pues tiene toda una connotación evidentemente del proceso de lucha en pro de la emancipación. Entonces, tres partes, tres contenidos genéricos tienes, ¿no? Entonces, seguramente va a salir de los demás. Habría que leerlo, ¿no? Yo también un libro encontré, ¿no? Un periódico encontré sobre varios, muy interesante. Como por ejemplo, encontré sobre María Parado Bellido, ¿no? Y yo tenía otra concepción, pero mm, en ese periódico hace un comentario de que ella se constituye heroína por una circunstancia propia, ¿no? Ella no tenía la intención de participar con, por ejemplo, en la lucha, ser parte, tener una participación directa, sino que ella hace su presencia. ¿Por qué? Porque sus tres hijos se enrolan al ejército, ¿no? Imagínense que tener tres hijos, varones, y los tres hijos se enrolan al ejército. Y la mamá pues preocupada, si va a ir a la guerra, realmente no sabemos si va a vivir, van a regresar o ya no van a regresar. Entonces, en esa razón es de que ella con esa preocupación empieza, pues, ¿no? Hacer su participación por querer proteger, por querer propiamente ayudar a sus hijos, se ve comprometido en los problemas propiamente en defensa, ¿no? Y finalmente es fusilado, ¿no es cierto? Ese es un caso circunstancial. Y creo que así de esa forma nosotros vamos recibiendo informaciones y las vamos analizando. Por eso es como profesores, que son siempre, tienen que estar leyendo. No se me vayan a convertir en dogmáticos. Y ayer, como por ejemplo, ayer me llamó la atención de un personaje que está participando en la elaboración ¿qué se llama? De la estructura curricular del programa. Decía de que las fuentes no sirven, solamente sirven para el historiador. Quien va a hacer historia solamente debe de llevar el curso de fuentes. No es así. Entonces yo le dije, entonces, ¿cómo van a ser? Un profesor va a ser eminentemente de carácter dogmático. Por eso muchos profesores cometen ese error. Agarran un libro y de ese libro toda la vida dictan, ¿no? Los 20 o los 30 años que van a trabajar, dictan de ese libro. O sea, se vuelven dogmáticos,
¿no? Ese es el dogmatismo. Cuando uno repite y repite lo que dice un libro sin ningún criterio de análisis, sin ningún criterio de criticidad, etcétera, entonces se vuelve dogmático. Dice, no, en este libro dice así, ¿no? Miren, en este libro dice así. Esa es una persona dogmática y en eso no podemos caer. Las fuentes son bastante esenciales, ¿no? El profesor cómo se alimenta de la diversidad de fuentes, que realmente esto permite a tener mayor cultura histórica. Que nos diga de que nosotros no debemos llevar el curso de fuentes, me llama un poco la atención, ¿no? Y realmente a veces se incurre, ¿no? En mucho. Entonces, para mí, las fuentes son muy importantes. Un profesor que maneje mayor cantidad de fuentes va a ser un excelente profesor. Va a ser un profesor de las maravillas, ¿no? Que maneje fuentes monumentales, fuentes documentales, fuentes bibliográficas, fuentes gráficas, audiovisuales, que lea periódicos, fuentes orales, ahora documentos digitales. Qué lindo, ¿no? Ese profesor va a ser pues maravilla, va a tener una cultura histórica, pero qué rico, ¿no? No solamente va a asimilar, sino también va a analizarlo, ¿no es cierto? Hay que saber discernirlos con qué conocimientos nosotros debemos tener y qué conocimientos no. Y también va a ser de carácter crítico. Entonces así el profesor se convierte pues en una maravilla, ¿no? Entonces no va a ser dogmático, solamente agarrar un libro y de ese libro estar pues dictando todos los años, ¿no? Bueno, eso propiamente también yo les hago una pequeña reflexión, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Objetivo y funciones de la organización de clases de archivo. Entonces, un poquito también que le he puesto esto, son muchas veces nosotros tenemos un archivo regional o podemos tener un archivo municipal. En los municipios existen buenos archivos, en las provincias, en la capital del departamento tenemos el archivo regional. Entonces, también tenemos que tener un poco de conocimiento para poder seleccionar unas fuentes, visitar de vez en cuando. Y eso, los objetivos son básicamente dos, que se agregan al objetivo de recoger la documentación de una determinada etapa, ¿no? De la etapa. A ver, por favor, controlen sus micros, controlen sus micros. Entonces, eso básicamente tiene que tener mucho, ¿no? La conservación debe estar presidida por la seguridad y el orden. Tiene dos perspectivas, una referida a las instalaciones, o sea, al edificio, hacia el edificio, estanterías o en este caso los muebles, ¿no? Debe tener muebles especiales, debe tener protecciones con, por ejemplo, contra el clima, que mucho a veces el clima daña. ¿No es aquí, como por ejemplo, bueno, en Puno no tenemos mucha dificultad. ¿Por qué? Porque nuestro clima es seco, ¿no? Al menos en los meses de invierno y otoño, nuestro clima es seco. Y en estas temporadas de primavera y verano, en verano hay veces llega pues a un porcentaje de humedad de 5, 10, 15, hasta 25%, ¿no? Cuando los días son bastante lluviosos, todos los días, entonces la humedad llega pues, a 25, hasta 30% de humedad. Pero más no, ¿no? Más no. Entonces, el clima es bastante seco. Por eso es que nosotros cuando nos ponemos al sol, rápidamente nuestro color de piel cambia rapidito, ¿no? Rápido cambia. ¿Por qué? Porque nuestro clima es eminentemente seco. Por eso las personas que vienen de la costa, etcétera, donde hay un buen porcentaje de humedad, se conservan.
les han visto que son más blanconcitos, etc. Y cuando suben a la sierra, rápidamente se queman, ¿no? Se queman rapidito, ¿no? Es, es clásico en nuestra situación. Yo recuerdo una vez salimos a trabajo de campo, no me recuerdo qué promoción ha sido, hace ya 4 años creo, a 5 años creo. Había, teníamos una compañera alemana que ha estudiado pues la especialidad de ciencias sociales. Alemán, ustedes saben que los alemanes pues son de raza, son bastante blancos, ¿no? Y salimos a Yaviri y a las formaciones líticas de, ¿cómo se llama este lugar? Y era aproximadamente sería a la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, ¿no? Y estaba pues haciendo un pleno sol. Estaba con un sombrero grande ella, ¿no? Pensando de que el sol no le va a hacer daño, ¿no? Pero nos damos cuenta que en el recorrido que hemos hecho, ¿cómo se llama esto? La de Yaviri, donde están las formaciones. ¿Cómo se llama? Tinajani, profe. Ah, Tinajani. En Tinajani solo hemos recorrido, será pues de unos 300 metros, etcétera. Y en eso, como es ¿cómo podemos decir geográficamente? Es como un pequeño cañón, pues eso, ¿no? Entonces, el sol cae muy fuerte, a esa hora al menos es fuertísimo. De repente todos nos hemos dado cuenta de que estaba pues de color rojo, o sea, rojizo. O sea, cambió su piel de color blanco a rojizo y todos se mataban de risa, ¿no? Pero está con sombrero. Imagínense cómo los rayos solares afectan. También reflejos propiamente del suelo, ¿no? No es solamente de arriba, sino que también el rayo refleja de ahí. Entonces sí le hemos visto pues cómo ha cambiado de color fácilmente. Por eso nosotros, bueno, los somos un poco morenitos, casi no nos damos cuenta, pero hay veces sí nos podemos dar cuenta, ¿no? Yo al menos conozco bastante esto, alguna vez también estuvimos visitando, haciendo un trabajo etnográfico en Juli, ¿no? Fuimos a Juli a visitar los monumentos arqueológicos, en este caso los templos, etcétera. Visitamos la bahía y en eso yo les propongo y le digo, vamos a subir ahora vamos a vamos a aplicar la técnica de la encuesta, pero esto lo vamos a aplicar en la punta del cerro llamado de San Bartolomé, ¿no es cierto? El cerro San Bartolomé, donde ahí están los chamanes, ¿no? A ver cómo actúan. Entonces les digo yo, por favor, agarremos 2 carros y podamos subir en forma cómoda. Pero los chicos han visto, las chicas han visto. Pero profesor, ¿para qué carro, que esto, que aquello? Nosotros nos vamos de frente. Entonces empezaron a escalar. Bueno, no tengo ningún problema, porque me gusta caminar. Mi piel es morena, yo soy netamente serrano y a mí casi muy poco me pasa, pero hay chicas que ya, pues imagínense, se han venido a la ciudad, ya no están, ya no hacen vida en el campo, entonces la piel se va sensibilizando, también vamos cambiando de color, pero era el momento. Dije, ¿quieren subir a pie? Muy bien, listo. Suban. Me dijeron, usted más bien vaya a entrar. No, yo estoy con ustedes. Si ustedes van a pie, yo voy a pie. Si ustedes van por el barranco, yo voy por el barranco. Y yo voy a ser siempre el último, porque el profesor siempre es el que va último, nunca va primero. ¿Por qué? Porque tiene que controlar a sus alumnos, tiene que estar con el último alumno, que llegue al objetivo, a la meta. Además el profesor puede ponerse adelante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces yo les he seguido, ellos han seguido, pero he visto a las chicas que realmente
aquella vez cómo han cambiado de color. Bastante han cambiado. Y era pues, sería a las 3 de la tarde donde el sol cae, pues impregna en ese cerro, han llegado pues todos de otro color. Yo realmente lo único que me quedaba era reírme, ¿no? Y les tomé una foto y a nadie les ha gustado esa foto, ¿no? Por favor, esa foto desaparezca, ¿no, profesor? Porque sus caras no eran las caras que tenían, ¿no? Cambian de color. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nuestro clima es muy esto. Entonces, cuando decimos conservación de estos documentos, también en casa hay que saber conservar nuestros documentos, etcétera. No requiere muchos estantes, como sí requiere, como por ejemplo, el archivo general de la nación que está en Lima. Entonces van a ver, tiene estantes especiales, ¿no? Para proteger del clima, que el clima es muy fuerte en los meses o en las estaciones de invierno y otoño, sobre todo en otoño, que cae bastante nevada y bastante humedad, casi llega al 50 hasta el 70% de humedad, entonces hay que proteger. Y quién fuera de que el papel es el que más absorbe la humedad, ¿no? Rápidamente cambia, ¿no? Entonces se requiere una protección muy especial. Bueno, en nuestro medio casi no tenemos mucho problema, ¿no? Como ya les dije, llegamos hasta el 15. Eso es cuando si llueve todos los días y todas las horas, podemos llegar a una humedad hasta 30%, ¿no? Más no llegamos, pero por eso acá no tenemos muchos problemas en nuestra región, ¿no? Lo otro es documentar la clasificación y ordenamiento, o sea, por eso en el archivo departamental nos encontramos debidamente clasificado y ordenado. Eso es lo interesante que tenemos cuando visitamos el archivo regional. Entonces, fácilmente obtenemos y podemos obtener una información. Y por eso no hay que tener miedo en visitar a un archivo regional. ¿Por qué? Porque está debidamente clasificado y está debidamente ordenado. Esa es la organización documental, ¿no? Uno es las instalaciones, el edificio y los muebles, pues acá dice estanterías. Y el otro es la organización documental, o sea, la clasificación y ordenación. Esto permite organizar la conservación para el siguiente objetivo. Eh, la difusión de la información. La razón de ser del archivo está en facilitar la gestión administrativa e institucional y la investigación científica. Por favor. Entonces, a nosotros nos corresponde esto que se llama la investigación científica. O también podemos tener varios, ¿no? Por cuestión administrativa. Entonces, como ayer antes les decía, ¿no? De que si yo, como por ejemplo, he tenido problemas o propiamente he adquirido un terreno de años, ¿no? Y no encuentro la minuta. ¿Dónde estará de hace de 100 años atrás? Ah, ¿dónde puede haber estar la minuta? O sea, decía que un tal notario lo hizo. Ah, a ver, vamos a ver. Vamos al archivo departamental, buscamos y lo encontramos, ¿no? Y que nos proporcione una copia certificada que nos va a entregar el archivo regional, ¿no? Porque todos los notarios que cuando ya dejan de trabajar, es decir, llegan a jubilarse, todos los documentos deben de ir al archivo regional. Sí o sí, porque son documentos muy importantes, son documentos del quehacer de la vida social, de la vida de quehacer material económico, sobre todo concerniente a los bienes personales y sociales, está pues en las notarías. Entonces, por eso es que esos documentos deben de ir, ¿no? Y las encontramos. Y nos facilitan. Eso es, por eso acá dice el archivo. Está en facilitar la gestión administrativa e institucional
y finalmente para la investigación científica. Entonces es muy interesante, ¿no? Sigamos. Unos objetivos claros corresponden a unas funciones precisas como apunta. Acá tenemos uno de los grandes investigadores en torno a lo que sea el archivo, tenemos a Antonio Ángel Ruiz. Dice, unos objetivos claros corresponden a unas funciones precisas como. Son 9 funciones. Siguiente, ¿no? Sabemos precisado Antonio Ángel Ruiz. 1. Planificar tanto el archivo como la documentación, tomando como referencia datos objetivos del archivo. Conservar e informar. Eso es uno de los objetivos. Conservar y al mismo también poner a disposición, o sea, para la información. Que esto todos sabemos. 2. Gestionar el archivo y la documentación que contienen todo y cada una de las bases, tanto en los distintos depósitos como la génesis documental, o sea, el origen de cada uno de los documentos, ¿no? Prestar especial atención a la planificación, las transferencias, al igual que el control para que se desarrolle de forma adecuada. Claro, es totalmente planificado, eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Coordinar y participar en la eliminación organizada de documentos, o sea, expurgo, o sea, purgar aquellos documentos que verdaderamente no sirven, ¿no? Que no sirven, entonces hay que hacer una purga también. O sea, no guardar por guardar los documentos. Clasificar los distintos fondos de cada fase archivística. Entonces, siempre está en permanente clasificación para que esa forma facilitar la información en forma rápida y oportuna. Describir los fondos del archivo tomando como referencia a los usuarios del mismo, institución productora, institución de investigación, usuarios, etcétera. Sí, más o menos responde eso, ¿no? Sí tenemos. Ustedes van, ojalá que vayan a visitar. Podríamos ir ido a visitar, pero no podemos por esto problema del confinamiento social, ¿no? No podemos. Bueno, tenemos que solamente contentarnos con esta pequeña información que yo les proporciono, ¿no? Nosotros planificar el sistema de información archivo con especial atención a la aplicación de las normas ISAI, G, ISAI, F, formatos y del lenguaje que permiten intercambio de información en el contexto informatizado. O sea, cuando esto ya entra, pues, propiamente, han estado pasando poco a poco por pues, información de carácter digitalizado, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? Tenemos otro, planificar y gestionar la política cultural del archivo que permite que éste salga fuera de su contexto de una manera organizada y provechosa. Esto ya corresponde al director, ¿no? El director general de archivos que tenemos en el Perú y en la región. Bueno, en conclusión, garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, como por ejemplo el derecho de la información y la privacidad. Entonces tenemos derecho a la información. Ahora, como por ejemplo hay una ley, ahorita no me acuerdo, que tenemos derecho a la información, ¿no? Tenemos derecho a la información y también a la privacidad, ¿no? Tenemos eso. Yo hace poco estaba participando en un evento donde se me ha indicado de que sí, todos tenemos el derecho a la información. Hay veces decimos de que la información no se puede proporcionar, solamente judicialmente no. Ahora puede solicitar cualquier ciudadano, ¿no?, la información pertinente, sigamos sobre el manejo administrativo, sobre el manejo fiscal o sobre el manejo económico, etcétera, que es con suma facilidad, ¿no? Y también guardar la privacidad. A ver, ¿quién ha venido a solicitar? ¿Por qué me han, quiénes ustedes han? No, ya no hay eso, ya no hay eso.
O decir de que, por qué sacó esa información, qué derechos ustedes han tenido, etcétera, no. Ya existe una ley a la libertad de información. Cualquier ciudadano lo puede pedir, ¿no? Pedir con mayor razón si tiene una firma de un abogado. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Pero en forma personal sí lo puede hacer. Ese es el. Organizar archivos se hace en tres operaciones: clasificar los fondos, o sea, los contenidos, elaborar el cuadro de clasificación y ordenarlos. Eso es lo que encontramos. Clasificar los fondos. Se trata de reunir los documentos en función de su procedencia, es decir, el del autor que los ha creado, de las acciones o fines para los que fueron creados, o el asunto o tema que traten. Así puede ser. Tres tipos: clasificación orgánica. Las series se agrupan de acuerdo con las diferentes divisiones administrativas y estructurales orgánicas de la identidad. Clasificación funcional. Toma en consideración las funciones de la entidad que ha generado el fondo, o sea, los contenidos, pues toda la información. Clasificación por materias. Resulta el análisis contenido de los documentos así en asunto que trata según el archivo. Entonces son los aspectos que tenemos que tener. Elaborar el cuadro de clasificación consiste en un esquema de la clasificación en el que se refleja la estructuración dada al fondo. Refleja las funciones y las actividades de una organización que genera la creación o la recepción de documentos. Cuadro de clasificación documenta. Estamos viendo una muestra ahí cómo podemos hacer una clasificación debidamente estructurada, ¿no? Que puede ser una estantería, ¿no? Tenemos otro orden de los documentos. Una vez clasificado, en el fondo se tiene que ordenar los documentos dentro de cada agrupación o serie documental. Se trata de una tarea material consistente en relacionar unos elementos con otros de acuerdo con un criterio establecido de antemano, principalmente cronológico o alfabético. Nombre de personas, de lugares o materias, etcétera, ¿no? En esa base. Para facilitar sobre todo la información. El otro es documentos, conceptos y clases. Entonces, vamos a ver unos documentos, como por ejemplo acá. Según el proceso de elaboración y transformación del contenido, podemos dividir los documentos en dos: primarios y secundarios y terciarios. Uno son los originales y únicos. Se trata de un escrito o relato directo de algún testigo presencial de un hecho. Entre ellos se incluye, por ejemplo, la mayor parte de los documentos de archivo, o sea, los que están los documentos en archivo general, ¿no es cierto? Generados por los organismos oficiales en función de sus competencias, o sea, en todos los quehaceres de la administración pública. Secundarios. Se han elaborado a partir de los documentos primarios, por tanto, es un documento indirecto, realizado con información basado, ¿no?, a su vez en otras informaciones. Un libro de historia. Claro, eminentemente un libro de historia, como por ejemplo los libros que salen para la enseñanza, ¿no es cierto? Hemos encontrado varios libros. Entonces, eso propiamente reviste es una información de carácter secundario, ¿no? Un artículo de revista, una tesis doctoral, una tesis de maestría también, de pregrado también, porque hay varios trabajos en pregrado que son muy excelentes y resultan siendo trabajos de carácter secundario, que a su vez son originales pero no únicos, pues se publican o se divulgan públicamente, o sea, ponemos a disposición. Tercias tienen una estructura formal de secundario, pero el contenido primario, por ejemplo, la publicación de fuente documental en los documentos terciarios.
de documento terciario es aquel documento elaborado por. Entonces, estos terciarios al menos son casi mayormente, en algunos casos se han elaborado libros o folletos o separatas que nos dan los profesores. Esos vendrían a ser estos terciarios, ¿no? A veces sacan separatas, o sea, utilizan el famoso tijeretazo, ¿no? De un libro sacan un pequeño contenido, de otro libro otro, de otro libro otro, y al final te diría, esto lee, ¿no? Esto mayormente hemos visto en la maestría que entregan así, ¿no? Y entonces convierten en de carácter terciario, ni siquiera secundario. Secundario por lo menos se elabora, ¿no? Se construye un texto en forma ordenada. Pero ustedes se van a dar cuenta de que mayormente en la maestría y en doctorado acostumbran manejar documentos de carácter terciario. O sea, meten el famoso tijeretazo, ¿no? Sacan un poco de este libro, un poco de este otro libro, de este otro libro, o a veces ni siquiera sacan de dos, tres libros, de un solo libro, ya leen este libro. Este libro vamos a hacer el curso de doctorado o de maestría. Bueno, pues, ¿qué más queremos? Porque al final todos queremos el facilismo, ¿no? No queremos que nos pongan muchas dificultades. Por lo menos decir, vamos a hacer maestría, vamos a trabajar con este libro, con este otro libro, con este otro libro, mínimamente 5 libros, ¿no? Entonces, no se hace eso. Entonces, fácil eso. A ver, por favor, controlen esto, ¿ya? Tenemos otro. En cuanto a su difusión, puede ser públicos. A ver, por favor, revisen su micrófono. Hay filtración. Entonces tenemos otros públicos abiertos a todos los lectores, reservados, de acceso restringido, que pueden ser eminentemente de carácter privado, ¿no? Una biblioteca privada o un archivo privado, etcétera, ¿no? Puede ser eso. Inéditos, no publicados, ¿no? Pues tenemos varios artículos, libros o algunos documentos inéditos que no se han publicado. Personales de carácter privado, como por ejemplo todo lo que yo tengo es de carácter personal y es de carácter privado, es mío, ¿no? Fácilmente no voy a proporcionar. Acá uno ve una biblioteca y entra y los libros que tú quieres te llevas, ¿no? Así como lo está haciendo acá la señorita, ¿no? Esa es la forma de cómo primeramente seleccionar las fuentes bibliográficas. Entro a una biblioteca, a ver, voy a dictar historia de la emancipación. A ver, ¿cuántos libros hablan sobre historia de la emancipación? Por lo menos me llevaron personas mínimamente 5 libros, ¿no? Eh, hasta 10 o más libros, todos los libros que ya depende de cómo yo pueda discernir, ¿no? Entonces, eso ya es propiamente de cada uno. Veamos otra forma y contenido del documento, ¿no? El documento de archivo estaba caracterizado como cualquier documento, por elementos como soporte, la información, el registro, pero posee además ciertos elementos diferenciados como apunta cruz D. El carácter seriado, los documentos se producen uno a uno y con un plano de tiempo constituyen series, correspondencias, actas, etc. Génesis se produce dentro de un proceso natural de actividad. Surgen como producto y reflejo de las tareas de su producción. No son algo ajeno a él. Ese es el Génesis. O sea, tiene una originalidad propia. La exclusividad, la información que contiene rara vez se encuentra en otros documentos, como idéntica, extensión, intensidad. Es exclusivo salvo en las copias. Exclusividad, una información, ¿no? Puede ser, ¿no? Una exclusividad. O también la de no poner en información. Como por ejemplo, se ha hecho bastante sobre
sobre la historia de la facultad, ¿no? He visto hasta varios, 2, 3, 4 libros, folletos, ¿no? Pero no quieren considerar algunos aspectos que son muy importantes. En este caso, siempre el historiador tiene pues su doctrina, su forma de pensar, y lo hace de acuerdo a eso. O también puede ser de acuerdo a un carácter político, doctrinario. Entonces, tiene una información exclusiva que sirve a un grupo de personas o a una persona y ve por conveniente considerarlo o no considerarlo. Entonces, como por ejemplo, jamás han querido considerar, ¿no?, de que la facultad propiamente ha tenido problemas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que en 2 oportunidades tuvo 2 comisiones de gobierno y nunca las han querido considerar esas 2 comisiones de gobierno. No, la facultad siempre es uno solo, no, pero jamás han querido considerar que ha tenido 2 desfases, pues, ¿no?, muy importantes, ¿no? Y ahí están las resoluciones, etcétera, ¿no?, donde han venido a gobernar personas de otras facultades. Yo recuerdo uno de agronomía y otro de biología, ¿no? Y eso jamás que han querido considerar en la historia de la facultad. Entonces, ahí se da exclusividad en función al interés personal. Interrelación, las piezas aisladas, documentos sueltos, generalmente tienen mucho sentido por sí mismos, razón por ser doble, pertenece a un conjunto de archivos relacionados entre sí. Estos realmente son documentos que pueden generalmente ver la situación de información, sobre todo, como por ejemplo esta interrelación encontramos o queremos tener una verdadera información. A ver, agarramos los documentos, la información del INEI y agarramos los documentos del municipio, como por ejemplo para ver los nacimientos, la cantidad de niños que se han encuestado y la cantidad de niños que se han inscrito en el municipio, ¿no? Eso se llama la interrelación de información, para ver a ver si exactamente es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, a eso conlleva esto. El libro. ¿Qué es libro? El libro tenemos nuestros libros como especie de paloma que están volando. Son cantidad de libros. Físicamente el libro es el conjunto de hojas de cualquier materia, escritoría, manuscrito, impresa y unidades entre sí por uno de los lados. Habitualmente se trata de una monografía, es decir, de una publicación no seriada que contiene un texto completo en un volumen o en número limitado de ellos. O sea, puede ser en varios volúmenes, ¿no? Entonces, ese es un texto. Las fuentes de la historia, lo escrito y lo no escrito. Vamos a ver esto. La historia se hace con documentos. Definitivamente tenemos que tener, si no la historia va a ser subjetiva si la historia no tiene fuentes, por si acaso. La historia se hace con documentos. Los documentos son las huellas que han dejado los pensamientos y los actos de los hombres de otros tiempos. Entre los pensamientos y los actos, muy pocos hay que dejan huellas visibles, o sea, escritos, no dejan en constancia. Muchos de ellos no han dejado en constancia, como por ejemplo la historia preincaica. Hemos tenido que hacerlo en base propiamente a las fuentes de carácter arqueológico, mayormente para esto nos ha servido las cerámicas y los trabajos líticos, ¿no? Y esas huellas, a eso se refieren las huellas cuando existen. Son raras veces duraderas, bastante cualquier accidente para borrarlos. Ahora bien, todo pensamiento y todo acto que no
ha dejado huellas directas o indirectas, o cuyas huellas visibles han desaparecido, resulta perdido para la historia. Es como si nunca hubieran existido. Por falta de documentos, la historia de inmensos periodos del pasado y de la humanidad no podrán nunca ser conocidas, ¿no? Porque nada suple a los documentos y donde no los hay, no hay, ¿no es cierto? Entonces, recoger los hechos para ello y dar los archivos. Por eso nos habló sobre los archivos, que es muy interesante. Esos graneros de hechos, decimos graneros de hechos porque hay todo un conjunto de información. Realmente, acá tenemos, como poner en la foto, tenemos el archivo de Alejandría o la biblioteca de Alejandría. Imagínense la inmensa cantidad de información que tiene, pues, ¿no es cierto? Entonces, allí hay más que agacharse para recolectar y llenar bien los cestos. Los cestos que son propiamente la cantidad de información que yo voy a recoger de esto, ¿no? A eso se refiere. Desempolvarlos bien, ponerlos encima de vuestra mesa, hacer lo que hacen los niños cuando se entretienen con cubos y trabajan para reconstruir la bella figura, ¿no? Que a propósito nosotros les hemos desordenado. Entonces empezamos a armar todo el conjunto de conocimientos que nosotros queremos, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Se acaba el trabajo, la historia está hecha. O sea, se acaba el trabajo, la historia está hecha. ¿Qué más queréis? Nada, solo saber por qué. ¿Para qué hacer historia? ¿Y qué es entonces la historia? Bonitas reflexiones al final para poder tener en cuenta, ¿no? Y acá tenemos indudablemente los elementos, los diferentes tipos de escritura que encontramos en el gráfico, ¿no? Indudablemente la historia se hace con documentos escritos, pero también puede hacerse, debe hacerse sin documentos escritos. Estos son y estos no existen. Entonces, básicamente, mucho comportamiento de bastante de las cerámicas, ¿no? Y en las cerámicas hemos encontrado pues, una información muy riquísima, ¿no? Que hace de la vida político, económico, religioso, social, doctrinario, etcétera, no sea la religión. Por tanto, con palabras, con signos, con paisajes, con tejas, con formas de campo y malas hierbas, con exámenes periciales de piedras realizadas por geólogos y análisis de espadas de metal realizadas por químicos, en una palabra con todo lo que siendo el hombre, depende del hombre, sirve al hombre, expresa al hombre, significa la presencia y la actividad del hombre, las formas de ser del hombre. Muy bien, entonces, esto es lo que hemos trabajado, ¿no? Transcurso de todo este proceso. Hasta aquí hemos avanzado algunos hechos de cómo nosotros podemos obtener los trabajo bibliográfico y el manejo de las fuentes y el archivo, ¿no? Y el archivo para poder reconstruir la historia. Bien, jóvenes, acá una vez más hemos avanzado un poquito más y trataremos de avanzar el día de mañana ya algunos aspectos de carácter muy importante dentro siempre para la investigación de la historia, por lo menos tener algunas nociones de investigación en historia y geografía. Bien, jóvenes, ha sido todo por hoy, a no ser que haya alguna inquietud. A ver, los dejo, y si no hay, bueno chicos, hasta mañana. Mañana nos vemos a las
11 de la mañana. ¿Sí? Hasta mañana, profesor. Ya, hasta Mañana, mañana. profesor, cuídese. Hasta mañana. De igual forma, cuídense, chicos. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta Ya. mañana, profesor. Cuídese usted. De igual forma, cuídense. Mañana, maestro. Ya hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Siempre. Hasta mañana, profe. Ya, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Muy bien, hasta mañana, hasta mañana. Ven, muy bien. Hasta mañana. Profesor, ¿escucha? Sí.